Bienvenidos al podcast La Mesa de Jesús. Únete al Dr. Nick Venditti, cofundador de Inste Global, y a Elliot Reina, pastor de jóvenes en Mundo de Fe, mientras conocemos más a Jesús a través de la Biblia. Gracias por acompañarnos una vez más en la Mesa de Jesús, mientras aquí estamos enfocándonos en el Evangelio de Mateo. Los últimos episodios han sido mucho contexto histórico, quién es quién, qué es qué, el templo, qué significan las partes, todo. Pero fue esencial para que podamos tener un paradigma completo, para poder entender ahora este mundo en el cual estamos entrando cuando leemos la Biblia, porque no es nuestro mundo moderno que conocemos y es importante saber qué significan ciertas cosas. Entonces el día de hoy vamos a tomar tiempo, el tiempo que tengamos para cubrir un tema teológico que se cubre a través de este evangelio y a través del Nuevo Testamento, que es el reino de los cielos o el evangelio del reino. Entonces voy a leer un versículo que nos puede ayudar a entender qué es y después vamos a profundizar en este tema. Mateo 24:14 dice así: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este evangelio del reino. Entonces, eso es una frase que se usa mucho a través de los evangelios. Jesús dice, arrepiéntanse porque el reino está cerca. Entonces, Doc, quizá podemos empezar de esta manera. Hay diferentes maneras en la cual he visto en la Biblia y he escuchado maestros que tienen diferentes términos: el reino de Dios, el reino de los cielos, y después el evangelio del reino o las buenas nuevas del reino. Entonces, ¿es lo mismo todas estas frases? ¿Son diferentes temas? Y aquí hay que tener una distinción. ¿Nos puede ayudar a aclarar eso? Pues en realidad los que dicen que que hay gran diferencia entre todos esos términos generalmente tienen que ver con perspectivas teológicas, para decirlo de una cierta manera. Pero para mí son bastante sinónimos, ¿verdad? Cuando vemos aquí, por ejemplo, el primer término, el reino de los cielos. Mateo es el más judío y yo estoy de acuerdo con muchos eruditos que ellos dicen, como Mateo especialmente es el más judío de los 4 evangelios y la gran influencia del judaísmo y el enfoque en cuanto a lo que es Mateo. Para un judío decir el nombre de Dios, ¿verdad? Era algo muy sagrado, ¿verdad? Entonces, por eso es que Mateo, por lo menos lo que dicen muchos eruditos, y yo estoy de acuerdo con ellos, él usa el término eso, el reino de los cielos. Sin embargo, los otros, sí, por respeto. Sin embargo, los otros evangelios usan el reino de Dios, por ejemplo, y eso son bastante sinónimos para mí, otra vez. Pero importante es entender lo que significa eso, porque hay otros que enseñan y dicen, es que la frase el reino de Dios no está en el Antiguo Testamento, como si no existiese. Y en realidad no podemos decir eso, porque los salmos siempre hablan del reino, ¿verdad? De que Dios es reino, es rey, perdonen, que Dios es rey, ¿verdad? Y está sentado en su trono, gobernando, etcétera. Entonces, aunque la frase por sí, reino de Dios, no existe en el Antiguo Testamento, no significa que el concepto no está ahí. Y podemos hacer un estudio en el futuro, pero no vamos a hacerlo hoy, no tenemos tiempo. Pero los salmos especialmente siempre tienen a Dios como rey, el cual está sentado en el trono, ¿verdad? Gobernando, reinando. Exacto, es cierto, ahora que lo dice, estoy pensando en varios salmos que hablan de Jesús sentado a la diestra del Padre, reinando. Salmo 110. Sí, o Salmo 22, que los reyes de esa tierra conspiran contra el rey. Y entonces sí, está por todos lados, tienen toda la razón. Pero aquí en Mateo, donde estamos ahorita estudiando,
esa frase del reino de los cielos aparece más o menos 32 veces. Ujú. Entonces, lo busqué esta semana porque dije, sé que aparece muchas veces, pero no sé Eres cuántas. mejor que yo porque yo estaba pensándolo, pero no me doy tiempo para mirar mi programa. Sí. No, ahí lo busqué en Logos y dice, según eso, 32 veces más o menos aparece esta frase de el reino de los Ujú. cielos. Y entonces gracias por esa aclaración de que en sí es lo mismo el reino de Dios, pero lo está por respeto, no quiere Ujú. decir el nombre de Dios. Sí. Entonces está diciendo el reino de los cielos, pero es lo mismo, el evangelio del reino es lo mismo. Entonces, cuando vemos eso, busqué una definición y Ujú. pues se la voy a leer y usted, Doc, Sí, dígame sí. si está de acuerdo con esta definición o si quisiera agregar o Ujú. cambiar algo. Pero la manera que lo escribieron aquí es que el reino de los cielos es un tema central que describe el reino de Dios, tanto en el presente, en el misterio de Jesús y en el futuro en su consumación. Ujú. Entonces, ¿qué opina de esa definición y cómo lo definiría usted el reino de los cielos? Creo que es importante nosotros entender que somos personas finitas y estamos muy limitados. Y cuando viene al tiempo es exactamente así, ¿verdad? Ujú. Y yo diría otra definición o añadir un poquito, pero no tanto, es que es la actividad donde Dios va y está y va a continuar gobernando. ¿Por qué digo esto? Porque Dios es el alfa y omega, entonces para Él, como el salmista dice, ¿verdad? Y otras escrituras, ¿verdad? Un día es como 1000 años para Él. Entonces para nosotros cuando hablamos, tratamos de intentar entender el tiempo, claro, hay el pasado, el presente y el futuro, pero Dios es el eterno. No nos olvidemos cuando se revela a Moisés, ¿verdad? En Éxodo capítulo 3, creo que en verso 14, yo soy el que soy. En otras palabras, yo soy el que siempre ha existido, el que existe y va a existir, el alfa, el omega, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros es importante entender que sí, hay la actividad del pasado, del presente, pero también el futuro. Que Dios lo mira todo eso como uno, pero para nosotros podemos mirarlo como especie de etapas para poder comprenderlo, ¿verdad? Porque Okay. ¿cómo podemos comprender algo que siempre ha existido? Nosotros, es imposible para nosotros en realidad entender eso, esa dinámica, la- lo que es no tener principio. Porque todos nosotros hemos tenido un principio, ¿verdad? Sí. Ok, eso creo que nos puede ya empezar a dar un paradigma para poder Ujú. entender esto, porque dice que es ambos, Sí, el presente y el futuro, sí, que es el reino de los cielos, exactamente. porque cuando Juan el Bautista o Jesús está predicando, usan esa frase, dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ujú. Entonces, parece ser algo que aún no llega porque se está acercando, ¿no? Si yo digo, ay, ahí viene el camión, se está acercando, Sí. esto me refiero a que Ujú. aún no ha llegado, pero ya casi llega, Ujú. pero usted dice que pero que sí está, ya Sí, llegó, porque Jesús sí. dijo, consumado es, pero al mismo tiempo aún no, porque porque pues, Ujú. estamos esperando que regrese, Sí. que la consumación y la glorificación de los Ujú. cielos nuevos y tierra nueva y el reino de Dios se ha establecido. Entonces, eso creo que nos puede ayudar un poquito a entender que es ambas, es sí, Yo, ya está ahí, pero aún no. yo creo que una ilustración, claro, es un poquito limitada, pero que puede ayudar a entender esto. Es como cuando uno está ante un juez y el juez dice, da su sentencia, vas a tener 10 años en la cárcel. Entonces, cuando él da la sentencia, pero antes de eso hay un tiempo que pasa antes de él dar la sentencia y también ejecutar la sentencia. Entonces, eso es más o menos lo que yo creo que nos puede ayudar a entender un poquito mejor lo que es el reino de Dios. Dios gobierna, ha gobernado y va a gobernar. Va a continuar gobernando, ¿verdad? No es que Ujú. Dios nunca gobernó, ¿verdad? Porque entonces no sería todopoderoso, ¿verdad? No. No sería el rey soberano
que las Escrituras claramente nos enseña y nos demuestra en muchos pasajes. Por eso creo, nosotros estamos usando un lenguaje limitado, en el sentido de que nosotros como seres humanos limitados, finitos, que tenemos principio, que tenemos un fin, tratando de describir algo que es totalmente eterno. Y por eso creo que es importante el concepto. Algunos eruditos y predicadores dicen que el reino es el mensaje mayor de Jesucristo, ¿verdad? Y creo que es importante porque el papel de Jesús es como, por ejemplo, cuando miramos a las Sagradas Escrituras y miramos Génesis capítulo 12, Abraham, ¿verdad? Dios le prometió, le hizo varias promesas. Una de ellas es que iba a ser una bendición a todas las naciones, y está hablando en cuanto al Mesías, ¿verdad? Entonces vemos que eso no se cumplió, vamos a decir el año 2000 antes, cuando existió Abraham o lo que sea la fecha, ¿verdad? O las diferentes promesas que Dios da a través de su escritura, como por ejemplo Isaías capítulo 53, el siervo sufriente, ¿verdad? Eso fue escrito aproximadamente 700, 800 años antes de Jesucristo. Entonces, ¿cuándo se cumplió eso? Se cumplió en la persona de Jesucristo. Y sabemos que en cuanto al reino, ¿verdad? Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 15, ¿verdad? Que Cristo está gobernando, está sentado a la diestra del Padre, pero hasta que todas las cosas sean puestas bajo sus pies. Y claro, cuando miramos eso y tratamos de explicarlo, es que el reino ha existido, existe y va a continuar existiendo. Y va a tener su momento final, ¿verdad? Que es Apocalipsis capítulo 21 y 22. Cielo nuevo, ¿verdad? Y tierra nueva. Sí, y vemos esa historia como concuerda completamente de tapa a tapa en la Biblia. Sí. Y vemos el reino de Dios en el Antiguo Testamento, como hemos mencionado, últimamente al final, pero aún cuando llegó Jesús hubo un cambio. Por eso Juan el Bautista dice, arrepiéntese porque el reino de los cielos se ha acercado, aquí viene el rey. Y por eso cuando Jesús entra y dice, Hosanna al rey. Pero yo creo que sería importante aquí en este punto aclarar que este reino no es terrenal y no es político, es espiritual. Y pienso en esa interacción que tuvo Jesús con Pilato, y que Pilato le dice, he escuchado que eres un rey. ¿Es así? ¿Eres rey? Y Jesús dice, no de esta tierra. Estoy parafraseando, ¿verdad? Pero dice en su esencia dice, si mi reino fuera de esta tierra, estarían peleando por mí. Pero mi reino no es de este mundo. Mi reino es espiritual. Entonces, manteniendo eso en mente de que igual los discípulos pensaban que iba a ser un reino político, y aún después, lo leí hoy en la mañana, de hecho en Juan, aún después de su crucifixión y resurrección, le preguntan a él, oye, ¿cuándo vamos a reinar? Y Jesús dice, no puede ser, todavía no entienden. Entonces, tenemos esa tendencia como humanos de querer hacer las cosas como el mundo lo hace, pero este reino tiene unos valores que van en contra de nuestra cultura. Y bueno, ahorita vamos a hablar sobre eso y también en otros episodios. Y mira, creo otro pasaje, Eli, si me permite un segundito, otro pasaje para nosotros entender esto es Lucas 24, los 12 en el camino a Emaús, ¿verdad? Cuando se acercan a Jesús, cuando Jesús se le acerca, perdona, y ellos no saben exactamente qué es Jesús al principio, ¿verdad? Sus ojos fueron velados. Entonces ellos más o menos, es curioso ese pasaje, porque ellos más o menos casi le echan la bronca a Jesús, ¿verdad? Y tú, ¿cómo no puedes entender si todo el mundo sabe lo que ha pasado, Jesús de Nazaret, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y nosotros esperábamos que él iba a ser, ¿verdad? Y habla del reino de Israel, que iba a ser un rey terrenal. Y creo que es importante también que entendamos, porque algunas personas, por lo menos bajo mi concepto, dicen, no, el reino de Dios es espiritual, entonces yo no tengo que trabajar por la justicia, no tengo que hacer eso porque todo eso, ¿verdad?
es cosa del mundo, etcétera. No, porque vemos hombres y mujeres involucrados en la política, para decirlo de una manera, ¿verdad? Tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, ¿verdad? Vemos Daniel, vemos Nehemías, etcétera, tantas personas involucradas en la vida, ¿verdad? Cotidiana, que tampoco es una excusa, porque yo he escuchado eso, ¿verdad? Durante mi vida, personas decir, no, el reino de Dios es espiritual. Sí es espiritual, pero también hay una tendencia de usar eso como excusa para no obedecer o hacer justicia de acuerdo a la palabra y vivir una vida esperando solamente la segunda venida de Jesucristo, como si no tenemos nada que hacer aquí en esta tierra. Sí, yo creo que hay extremos Sí, que exactamente. podemos ir, ¿no? Como siempre lo hemos hablado. Y la teología de la liberación Sí, o el evangelio social, que sí, todo es sobre lo que nosotros podemos hacer aquí sí, para cambiar la tierra, pierde la esencia sí, de ese aspecto espiritual y últimamente la exactamente. esperanza de la glorificación. Pero al mismo tiempo, como usted dice, podemos irnos del otro lado Ujú, y decir, bueno, nos sentamos en nuestras manos, no hacemos nada porque últimamente pues Jesús lo va sí, a hacer todo y es espiritual y exactamente. no tengo que bendecir a mi vecino, Sí, sí, no tengo que ayudar al pobre y eso no es lo que predica sí, sí, Jesús. sí, sí. De hecho, por eso es importante que vayas y leas Mateo para que veas Ujú, cómo él describe este reino de los cielos ujú, y dice que es con generosidad, con misericordia, sí, con amor. Estamos aquí para transformar el mundo y de hecho en Mateo 5, cuando él les enseña a los discípulos cómo orar, él les dice que cuando oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu ujú, reino, ujú, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Entonces, parte de nuestra responsabilidad ujú, es traer este reino, o es sí, el Espíritu Santo a través de sí, nosotros, ¿verdad? Pero es parte de nuestra oración, parte de nuestro llamado, sí, parte de nuestra participación de traer este reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces, um, ¿cómo podría describir eso, Doc? Bueno, ya nos ayudó un sí, poquito a ver eso, ¿verdad? Pero hemos visto cómo cristianos, gracias a sí, cristianos, pudieron hacer que la esclavitud fuera sí, ilegal sí, en sí, sí, Inglaterra, en Estados sí, sí, Unidos. sí, Los cristianos crearon hospitales y sí, universidades. Los cristianos han hecho cosas que han transformado este mundo. ujú, Um, ¿Cómo podríamos tener ese, no balance, pero ambas cosas de, de transformar este mundo en ayudar a las personas en sí, necesidad y en la justicia, como usted dice, y al mismo tiempo apuntarlos a Jesús? ¿En qué parte tenemos nosotros mm, en el plan de Dios de traer su reino de los sí. cielos aquí en la tierra? Otra vez estamos hablando de una paradoja, una tensión entre los dos, ¿verdad? Porque hay algunos que enseñan que el reino de Dios nosotros somos, ¿verdad? Hay un movimiento dentro de ciertas iglesias, por ejemplo, que nosotros somos lo que llevamos el reino, como somos esos embajadores y vamos a traer o que va a venir la segunda venida, ¿verdad? De Jesucristo. Nosotros, depende de nosotros Sí, mientras nosotros conquistamos los diferentes reinos de este mundo. lo he escuchado. Sí, no, y en ciertos círculos es muy popular ese pensamiento, ¿verdad? Entonces, creo que están mirando con lentes equivocados, por decirlo de esa manera, porque nosotros no traemos la segunda venida de Jesucristo, pero sí necesitamos ser esos testigos donde estemos y, por ejemplo, la persecución, la iglesia perseguida, es un buen ejemplo de todo eso, ¿verdad? Porque es fácil predicar un evangelio cuando las cosas van bien, pero cuando uno se encuentra en la prisión, para decirlo, o se encuentra con persecución o no tiene trabajo, etcétera, 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 situación muy desesperadas. Sin embargo, estamos adelantando el reino. Mira Pablo, por ejemplo, yo pienso, creo que es Hechos 16, Pablo en Filipo, ¿verdad? Sí, 16 me parece que es. Cuando está en la cárcel, ¿verdad? De repente lo vemos ahí, ¿verdad? En la cárcel, lo vemos con Silas, los dos ahí, y empiezan a celebrar y a adorar a Dios y Dios hace un milagro. Pero sin embargo,
él tenía que pasar por la cárcel. ¿Por qué? Yo pienso en lo personal porque había un carcelero que necesitaba escuchar las buenas noticias, ¿verdad? El reino de Dios. Y Dios se mueve en maneras muy distintas y muy diferentes a nosotros. Por eso para mí es importante que tengamos los lentes, para decirlo de una manera, del Espíritu Santo, porque hay cosas que no podemos explicar y necesitamos guardar nuestra lengua en el buen sentido de la palabra y decir, mira, Dios sigue siendo el Rey, yo confío plenamente en Él, en sus juicios, y nos cuesta. Yo sé que a mí me cuesta, vamos a ponerlo así. Y entonces cuando leo esos pasajes o veo vida de hermanos y hermanas en la fe, lo que están pasando, es muy fácil, ¿verdad? Me recuerda a Job, ¿verdad? Cuando sus 3 amigos le daban consejo que en muchos sentidos era un consejo bíblico, pero no era para Job, podía ser para otras personas. Y entonces creo que es muy importante nosotros guardar y frenarnos de pensar que todo es blanco y negro, porque no lo es. Siempre hay ese misterio de Dios, esa acción de Dios que nos transforma a nosotros, y el camino es como dice la Biblia, ¿verdad? Tus caminos no son mis caminos, tus pensamientos no son mis pensamientos. Y creo el reino de Dios es tanto para el individuo como para la comunidad y para la glorificación de Dios, ¿verdad? Porque un día completamente, cuando todo ser humano va a estar ante el trono de Dios, va a ser juzgado. Hay un juicio final. Entonces, creo que es significativo para nosotros entender eso y otra vez adelantar el reino. ¿Cómo lo hacemos? Viviendo una vida santa, estudiando la palabra, ayudando a tu prójimo, ¿verdad? Cristo dijo claramente amar a Dios con todo tu corazón. Y le preguntaron, cuando le hicieron la pregunta, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y dijo, hay un segundo que es muy parecido, amar a Dios, pero también a tu prójimo. Y eso es parte del reino. Y lo que tú comentaste hace un ratito, ¿verdad? El sermón del monte, ¿verdad? De amar a tus enemigos. Eso no es fácil, ¿verdad? Es porque siempre es muy fácil justificarnos para decirlo. Sí, pero tú me hiciste esto y sigues haciéndome esto, etcétera, etcétera. Y el reino de Dios es muy distinto, muy diferente. Hay veces cuando yo leo Jesús, ¿verdad? Las escrituras, y Jesús está enfrente de Caifás y los demás líderes, estoy casi a punto de decir, pero Jesús, dile, Sí. ¿verdad? Dile. Pero sin embargo, en esos momentos, si mencionaste a Poncio Pilato, ¿verdad? En esos momentos vemos que el reino de Dios es muy distinto, muy diferente. Sí. Es un reino que es contracorriente a lo que nosotros conocemos. Claro. Y el Sermón de Monte lo demuestra, lo describe, pero no solamente es una descripción de los ciudadanos de este reino, sino también una invitación de así podemos ser nosotros. Exactamente. Porque, como usted bien dijo, Doc, Dios no nos necesita. Él puede establecer su reino sin ninguna ayuda, pero Él ha decidido, como hemos mencionado en tantos episodios, Él ha decidido hacerlo con nosotros a través de, en parte a veces, nosotros, porque dice que nosotros somos sus manos y sus pies. Dice que nosotros llevamos este buen mensaje hasta los confines de la tierra, y como usted dijo, Doc, no depende todo de nosotros, pero también el otro extremo es, tampoco somos nosotros nada más personas que están observando. Somos jugadores en el partido. Sí, estamos buena participando. Entonces, y me imagino tenemos muchos oyentes que le gustan los deportes. Y eso sí le entra bien, ¿verdad? Sí, tú tienes la camiseta puesta, entonces eso. Muy bien tú dicho. eres parte de eso. Todos somos llamados al ministerio en ese aspecto. Todos somos embajadores. Entonces, es parte de eso del reino de los cielos, de que nosotros oramos y obramos para que su reino sea establecido aquí en la tierra. Pero tengo una tercera pregunta. Entonces, primero vimos cómo dice que el reino de los cielos está cerca. Entonces, parece que es algo que viene, ¿verdad? Segundo, vemos que es algo que nosotros ayudamos a establecer y traemos aquí a la tierra.
Pero la tercera manera en la que vi que también está el reino de los cielos o el reino de Dios, Mm, es usado este lenguaje, es que es algo que nosotros entramos. ujú, Jesús dice esto, le dice esto a Nicodemo, le dice, tú ni siquiera puedes entrar, ni ujú, siquiera puedes ver ujú, el reino de Dios si no naces de nuevo primero. Entonces, eso parece como algo completamente distinto, ¿no? Si yo pienso en algo que viene, a algo que yo entro, parece ser que algo que ya está establecido y yo o estoy dentro o estoy fuera. ujú, Entonces, y parece que Jesús dice, hay una puerta y ujú, yo soy la puerta, ¿no? Para ujú. que puedas entrar. Entonces, no sé si nos puede ayudar a manejar eso, a entender eso, Doc, que no solamente es algo que Sí. viene, sino también algo que nosotros tenemos que entrar. Creo que es un buen ejemplo lo de Nicodemo, ¿verdad? Porque cuando leemos ese pasaje, y es un pasaje de mis favoritos, vamos a ponerlo así. Ujú, Nicodemo, ¿verdad? Sabemos que era un hombre muy importante religioso, un líder religioso y todo lo demás. Y el texto bíblico nos dice eso de una manera bien clara, ¿verdad? Pero en medio de todo eso no entendía lo que Jesús le estaba diciendo. Y la frase cuando Jesús le dice es necesario que nazca de nuevo, ¿verdad? Entonces otra vez no entendió Nicodemo, porque él dice, ¿cómo es que yo voy a entrar en el vientre, ¿verdad? De mi madre, etcétera? Él estaba hablando, ¿verdad? De un nacimiento espiritual. Pero también la palabra ahí traducida muchas veces como nacer de nuevo también se puede traducir como, ¿verdad? Nacer de lo alto. En otras palabras, que nos ayuda a entender lo alto significa Dios. Es una obra milagrosa, y yo me atrevo a usar esa palabra, una obra milagrosa de Dios en nuestras vidas. Claro, nosotros al mismo tiempo necesitamos responder a esa invitación, usate la palabra invitación. Y vemos a través de toda la Biblia, ¿verdad? Que Dios invita, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Nos invita a una vida plena, a escoger, nos invita a ser parte, ¿verdad? De su gobierno, de su reino. Entonces, para mí es muy importante que tengamos, aún en el libro de Apocalipsis, la frase que aparece muchas veces, ¿verdad? El que tenga oído, escucha, ¿verdad? ujú. ¿Qué significa escucha? ¿Usar solamente tus oídos? No. Significa responder, actuar en conforme a lo que el Espíritu dice. Entonces es como dijiste y bien dicho, Elliot, la importancia nosotros cooperamos con Dios. Dios siempre inicia, pero necesitamos responder. Y es lo que Jesús dice aquí en cuanto al reino, ¿verdad? Lo ha establecido, está cerca. No significa que estaba lejos antes o no existía, sino es la invitación de Dios siempre al ser humano de arrepentirse, como bien dijiste, y seguir los pasos y obedecer los pasos de Jesús. Sí. Y yo creo que como no solamente es una invitación donde Jesús Mm, dice, eso depende de ti, ve mm, y hazlo, sí. sino que Él también nos da por su gracia la Ujú. habilidad para que podamos hacerlo, Sí, para que hacerlo y podamos, caminar en él, sí, correcto. sin Él no se puede, sin Él no Ujú, se puede. Entonces, por eso Él dice, tienes que nacer de nuevo, que eso viene del Espíritu, ujú, para que puedas entrar al reino sí. de los cielos y después puedas ser parte de traer Ujú, el reino de los cielos aquí en la tierra. Y pienso hay una parte en la Biblia cuando Jesús dice, Él no está lejos del reino de los cielos. ujú, ujú. Oh, sí, sí, ¿Sabes? sí. Cuando Él le dice, Él está cerca. Sí, O es como que ya casi lo casi, sí, entiende, sí, ya sí. casi lo capta. Sí. Y yo creo que hay personas que a veces yo lo he visto, que vienen a la iglesia y como que están ahí, están sentados, todavía no le entregan completamente su Mm, vida a Jesús, todavía no rinden todo, no sueltan, mm, pero están cerca. mm, Y yo a veces lo veo de lejos y yo siento eso que Jesús sí, dijo una vez, dijo, Él está estás sí. cerca del reino de los cielos, pero estás invitado. Sí, Y cualquiera que pone su fe en Jesús, vas a entrar y vas a ser parte de este exactamente. reino. Entonces, increíble mensaje. Y para terminar, no sé si Doc nos pueda, el versículo con el que leímos al principio, Sí. Mateo 24:14,
Sé que usted tiene un mensaje que predica sobre eso, aunque Pues no, sí, no no, tenemos mucho tiempo, básicamente pero son lo que yo llamo las 3M, ¿verdad? Del reino de los cielos. La primera M o el primer M tiene que ver con el mensaje del reino. Y aquí es las buenas noticias. La segunda M tiene que ver con la misión del reino, predicar a todo el mundo. Es importante que nosotros sepamos que no es un labor o un esfuerzo de un especialista o alguien más ungido, un misionero, un pastor, sino que es el labor del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Todos que han nacido de nuevo, todos que hemos creído y seguimos a Jesucristo, tenemos un relato, una historia, algo que podemos decir, ¿verdad? Que todos podemos decir o debemos de decirlo tanto públicamente como privadamente vivirlo, es que mira, yo era así, pero ahora mira lo que Dios ha hecho en mi vida. Y finalmente, ¿verdad? La última M tiene que ver con el motivo del reino. La motivación que debe de movernos, motivarnos, y debe de ser la segunda venida de Cristo cuando dice, entonces vendrá el fin. Y es curioso, ahora que lo mencionas, que hablamos de este verso, es que esta es la única vez, por lo menos en lo que sé, en tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, donde nos dice exactamente cuándo Jesús va a venir. ¿Por qué digo eso? Cuando miramos Mateo 24 y otros capítulos, en cuanto a hay señales, pero aquí dice claramente, en todo el mundo como testimonio a todas las naciones cuando el evangelio sea predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Que todavía hay, como se suele decir, hay chamba, hay trabajo para la iglesia, para los creyentes, ¿verdad? De predicar esas buenas nuevas y no depende de nosotros, pero sí tenemos esa responsabilidad hacia Dios primeramente, pero también esa deuda con el Señor y nuestros seres queridos, amigos, trabajadores, aún enemigos, como antes estuvimos hablando, ¿verdad? Entonces vendrá el fin. Y se va acelerando, notamos, porque siempre han habido, ¿verdad? Terremotos, y hay veces que personas, no, mira, los terremotos van en aumento, y es cierto. Pero sin embargo, dice, cuando el evangelio del reino será predicado, entonces vendrá el fin. Y debe de ser el anhelo, nuestro anhelo debe de ser eso exactamente, ¿verdad? Anhelar la venida de Cristo, no con brazos cruzados, pero anhelar y desear con todo nuestro corazón que Cristo venga, ¿verdad? Para establecer su reino de completo. Vamos a ponerlo así. así es. Que así sea. Bueno, perfecto. No lo podría decir mejor yo mismo. ¿Qué Mensaje, va? ¿Qué va? misión y motivo Sí. del reino de los cielos. Y bueno, espero que esto les haya ayudado a todos ustedes a poder entender qué significa esto, a leer Mateo, que puedan ahora leerlo y entender un poquito más por qué Jesús menciona esto tanto y quiere que nosotros entendamos el evangelio del reino. Y bueno, vamos a hablar más sobre esto mientras seguimos profundizando en Mateo. Entonces, gracias por acompañarnos, por compartir este material con otros que también pueda edificar su fe y sigamos conociendo más a Jesús a través de las Escrituras. Amén. Gracias de nuevo. Gracias. Nos vemos a la próxima.